El 20 de diciembre del año 1973, el almirante español Luis Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno de la dictadura franquista, fue asesinado en un atentado terrorista perpetrado por ETA, grupo que buscó siempre la destrucción de España, la balcanización de la nación española, fuese España una dictadura o fuese una democracia liberal. Dentro de ETA, el nombre clave que recibió el atentado o la organización del atentado fue el de Operación Ogro. Al menos esta es la versión formal de aquel hecho. No obstante, la intrahistoria menos conocida de este magnicidio no es tan simple como a priori se cuenta. Prueba de esto es que, una vez iniciada la democracia, el caso quedó archivado y los autores materiales del magnicidio se vieron beneficiados penalmente por una amnistía total el año 1977, en pleno gobierno de Adolfo Suárez, en plena transición española. De ello y mucho más vamos a hablar en este vídeo. Trataremos los puntos más oscuros que tienen que ver con uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España en el siglo XX, el siglo más tenso en la historia de nuestra nación. Pero antes, como siempre, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros al canal si queréis recibir más novedades y más contenido de materialismo político en formato audiovisual, compartid este vídeo con vuestros familiares, amigos y allegados y tratad, por supuesto, de profundizar en la información que yo os voy a brindar y en la bibliografía que vamos a tratar en este vídeo. Sin más, comencemos. Luis Carrero Blanco solo duró 6 meses en su cargo como presidente del gobierno de España. Fue nombrado por el dictador Franco, en junio de 1973, y el atentado se produjo en diciembre. Desde 1941, Carrero Blanco fue el principal asesor político de Franco. Se convirtió en subsecretario de la presidencia en el año 1951 y en vicepresidente del gobierno en el año 1967. Franco siguió siendo jefe de Estado en España desde 1973, pero dejó de ser jefe de gobierno con el nombramiento de Carrero Blanco en el puesto de la presidencia. Ambos cargos, jefe de Estado y jefe de gobierno, los ostentó Franco desde el 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil Española, cuando en el mal llamado Bando Nacional se le nombró generalísimo de los ejércitos y centralizó en su persona la dirección en la guerra de ese mal llamado Bando Nacional. A medida que la salud de Franco se deterioraba por la vejez, Carrero Blanco fue asumiendo cada vez más competencias hasta que llegó a la jefatura del gobierno, a la presidencia del gobierno. Franco, se decía, confiaba en él para que la dictadura sobreviviese a su muerte, en forma estatal, en forma jurídica de monarquía. Pues Franco, en julio de 1969, había nombrado como sucesor suyo la jefatura del Estado al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, el que fuera hijo del rey Alfonso XIII antes de la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Y Juan Carlos de Borbón fue nombrado por Franco su sucesor en la jefatura del Estado en 1969 a instancias del propio Luis Carrero Blanco. La versión oficial de la operación que acabó con la vida de Carrero Blanco la instauró la propia banda terrorista ETA, cuando en 1974 publicaron su libro Operación Ogro, cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco. El libro lo escribió Eva Forest, periodista catalana de familia anarcosindicalista que acabó siendo senadora en la década de 1990 por el partido proetarra y separatista Herri Batasuna. Fue acusada de colaboración con banda terrorista, pero Eva Forest nunca fue juzgada por, como ya indiqué en la introducción de este vídeo, la amnistía del año 1977. Forest incluyó en su libro pistas falsas para proteger la identidad y la ruta de huida de los terroristas que acabaron con la vida de Carrero, y fue ella la que dio el nombre de Operación Ogro a la planificación del atentado y a su ejecución. Eva Forest fue, además, la esposa del dramaturgo proetarra madrileño Alfonso Sastre. Los tres autores materiales del atentado fueron Jesús Zugarramurdi, alias Quiscur, Javier Larreategui, alias Achulo, y José Miguel Beñarán, alias Argala. En su momento dedicaré un vídeo a ETA en el cual Argala volverá a aparecer. Según la versión oficial del atentado, Argala, tras varias visitas a Madrid, fue informado por la propia Eva Forest del trayecto habitual que realizaba Carrero Blanco todas las mañanas desde su casa
a su lugar de trabajo en la presidencia del gobierno. Era siempre el mismo trayecto, porque Carrero Blanco, católico practicante e integrista, tras salir de su casa siempre iba a misa antes de ir a trabajar. Y siempre a la misma hora. La intención inicial del comando etarra era secuestrar a Carrero Blanco y exigir un canje al Estado. La vida de Carrero a cambio de la liberación de 150 presos etarras en las cárceles españolas. De hecho, ya habían preparado un zulo en la ciudad de Alcorcón, en la provincia de Madrid, para poder meter allí a Carrero Blanco, durante el hipotético secuestro que iban a hacer. Pero al nombrar Franco a Carrero Blanco como presidente del gobierno, y siempre según la versión oficial del atentado, ETA cambió de parecer y decidió asesinarle. Entonces el comando etarra en Madrid decidió excavar un túnel que pasara justo por debajo de la calle por donde el coche de Carrero Blanco siempre circulaba para ir al trabajo. Entonces el comando etarra decidió excavar un túnel que pasara justo por debajo de la calle por la cual el coche de Carrero Blanco siempre circulaba para ir a trabajar. Y la intención que luego realizaron de manera efectiva fue colocar una bomba justo en ese túnel que explotara al paso del coche de Carrero. Lo curioso de las obras que hicieron para acabar el túnel es que el olor a gas que se desprendió en la calle en los días previos nunca llamó la atención de la policía. Pero bueno, sigamos. Siempre según la versión oficial, los terroristas de ETA colocaron 50 kilogramos de dinamita en el túnel. El coche de Carrero Blanco era un Dodge 3700 DG de color negro y no estaba blindado, cosa realmente curiosa porque el coche de Franco siempre fue blindado. Habitualmente junto a Carrero en su coche viajaban el conductor y dos policías que no eran escolta oficial, no era personal de seguridad, sino de acompañamiento. Ese día, 20 de diciembre de 1975, cuando Carrero Blanco fue asesinado, solo iba el conductor y un policía con él. Y empezamos ya con los datos curiosos. El atentado estaba planificado para producirse el 18 de diciembre de 1973. Pero justo ese día ocurrió un hecho que hizo atrasar la ejecución de Carrero. Y fue que el 18 de diciembre de 1973 Carrero Blanco se reunió oficialmente con el secretario de Estado de los Estados Unidos. A la sazón, en aquel momento, Henry Kissinger. Henry Kissinger estaba a las órdenes del entonces presidente estadounidense Richard Nixon. ¿Y de qué hablaron Carrero Blanco y Kissinger en aquella reunión? Hay tres versiones, la oficial, la oficiosa y la off the record, como en todo hecho histórico. Vamos a tratar de sintetizar las tres en la exposición de este vídeo. Lo que se sabe históricamente es que desde la visita del entonces presidente del gobierno estadounidense Dwight M. Eisenhower, por cierto, héroe de la Segunda Guerra Mundial, a la España franquista en el año 1959, la dictadura de Franco realizó un estudiado viraje nacional e internacional para tratar de homologarse al resto de estados capitalistas democráticos que estaban en guerra fría contra el bloque comunista soviético. Esos estados estaban construyendo la Comunidad Económica Europea por una parte y la OTAN, precisamente contra el Comecon, el Acuerdo Económico Comunista y el Pacto de Varsovia, el pacto geopolítico militar de los estados socialistas, marxistas, leninistas de Europa Oriental y otras latitudes. Curiosamente, un régimen ideológicamente e institucionalmente muy similar al español, como fue la dictadura del Estado Novo portugués, dirigida entonces por Antonio de Oliveira Salazar, sí fue miembro fundador de la OTAN. Pero la dictadura española, insisto, un régimen muy similar a la dictadura portuguesa, no estaba entre los estados fundadores de la OTAN. Portugal contaba entonces con el apoyo secular realmente del Imperio Británico y también de Estados Unidos, por haber prestado su ayuda a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que España se encontraba más aislada, entre otras cosas por su política exterior errática y cambiante con respecto al Tercer Reich, aunque esto también es matizable, porque Franco pasó de la no beligerancia a la neutralidad, entre otras cosas para acercarse al Imperio Británico, protegiendo Gibraltar frente a las pretensiones de Hitler de hacerse con el Peñón y también tratando de evitar que Estados Unidos y el Imperio Británico se hiciesen con el control de las Islas Canarias. Todavía después de la Segunda Guerra Mundial, Portugal tenía un amplio imperio colonial en África y en Asia, mientras que España, en el momento en que Carrero Blanco se entrevistó con Kissinger, apenas poseía el territorio del Sáhara Occidental.
y poco más. Otra cuestión es lo que ocurrió con el Imperio Portugués un año después, en 1974, pero esto daría para otro vídeo. El caso es que Carrero y Kissinger, en su entrevista el 18 de diciembre de 1973, hablaron, entre otras cosas, de el hipotético y posible paso de España de ser una dictadura militar de derechas a una democracia liberal burguesa homologada, que era una condición sine qua non que le ponía Estados Unidos a España para que España se homologara al resto de potencias capitalistas de su entorno en el contexto de la Primera Guerra Fría. Pero Kissinger veía a Carrero Blanco reacio a dar ese paso. Esta es la versión oficial. Y es verdad, pero hay mucho más aquí. Desde 1959, Estados Unidos tenía planes geopolíticos para España. Entre ellos, comandar el paso, la transición en España de dictadura a democracia. Y también de pasar del proteccionismo industrialista económico a una democracia de servicios. Aparte de todo esto, el magnicidio 2 días después de la entrevista de Carrero Blanco se produjo en la calle Claudio Coello de Madrid, la cual se encuentra a escasos metros de la Embajada de Estados Unidos en España, en la calle Serrano. Para que nos hagamos una idea de la cercanía de ambas calles, voy a leer este párrafo del libro de Eva Forrest, Operación Ogro, sobre el atentado de Carrero. Cito a Eva Forrest. A las 8:55 de la mañana, Carrero Blanco salía invariablemente del portal de la calle Hermanos Becker, donde vivía, subía a su coche oficial, un Dodge 3700 GT negro, enfilaba la calle López de Hoyos en su comienzo, entraba en la calle de Serrano y allí se paraba a oír misa en la iglesia de los jesuitas. Terminada la misa, de nuevo al coche, doblaba por Juan Bravo, enfilaba Claudio Coello y por Diego de León se dirigía de vuelta a su casa en Hermanos Becker a desayunar antes de acudir a su despacho en la sede de presidencia del gobierno en el Paseo de la Castellana. Por cierto, pequeño paréntesis, pero importante. Desde 1963, España tenía planeado el desarrollo de su propio armamento nuclear, en el llamado Proyecto Islero. Carrero fue uno de los principales defensores e impulsores de la necesidad estratégica de España de desarrollar la bomba atómica. Pero Estados Unidos siempre presionó para que España no fuese nunca una potencia nuclear. Se dice que en su conversación con Kissinger en la Embajada de Estados Unidos en España, el secretario de Estado del Imperio estadounidense presionó a Carrero Blanco. El entonces secretario de Estado del Imperio estadounidense presionó a Carrero Blanco para que abandonara el proyecto Islero, antes mencionado, a lo que Carrero se negó. Carrero era, junto con el militar Manuel Díez Alegría, el principal impulsor del proyecto Islero para que España tuviese la bomba atómica. El proyecto Islero fue abandonado ya en democracia en el año 1981. Y en 1987, el gobierno de Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, firmó el acuerdo de no proliferación de armamento nuclear por parte de España. De esta manera, se cerró la posibilidad formal hasta hoy de que España tuviese su propia bomba atómica. Cerrando paréntesis, cabe preguntarse lo siguiente: ¿cómo es posible que ni la inteligencia española ni la estadounidense, presentes ambas en España y estando tan cerca el lugar del atentado que acabó con la vida de Carrero de la Embajada de Estados Unidos, no tuviesen noticia alguna del planeamiento de atentado por parte de la banda terrorista ETA? Muchos han especulado sobre ello, pero creo necesario traer a colación una enigmática frase que en su día pronunció el presidente español en la transición y en la democracia inicial, Adolfo Suárez, sobre ETA precisamente. Adolfo Suárez se preguntaba en voz alta lo siguiente: yo no sé si a ETA la pagan en dólares o en rublos. De hecho, en 1980, y la fuente de esto que voy a contar es el propio diario El País, la Unión Soviética ofreció a España ayuda para acabar con la banda terrorista ETA, para destruirla, a cambio de que España no entrase en la OTAN. Pero ya sabemos lo que ocurrió después. España entró en la OTAN, la Unión Soviética se disolvió y ETA no cesó de matar hasta el año 2011. Se disolvió formalmente, lo que no significa que entregaran las armas, cosa que no ha ocurrido,
ni que pidieran perdón, cosa que tampoco ha ocurrido. Perdón por las 853 víctimas que ETA ha asesinado a lo largo de sus 50 años de historia criminal. De hecho, se dice que ETA contó con informantes extranjeros para realizar su atentado. Uno de ellos estadounidense. Ese informante fue conocido después como Garganta Profunda, igual que la famosa película pornográfica, por cierto. Supuestamente, Garganta Profunda proporcionaría a Eva Forest, siempre versión oficial, la información sobre el recorrido del coche de Carrero. Pero en este vídeo vamos a ver otras versiones sobre la información que se dio al comando etarra y sobre cómo se dio. La mañana del 20 de diciembre de 1973, tras salir de la iglesia de San Francisco de Borja y a las 9:27 horas de la mañana, como digo, ETA activó las cargas explosivas justo en el momento en que el coche de Carrero Blanco pasó por la calle Claudio Coello. La explosión fue tan violenta que abrió un cráter enorme en la calle. El asfalto quedó completamente abombado, completamente cóncavo. El coche de Carrero pesaba 1.800 kilogramos y, debido a la explosión, voló por los aires y acabó en la azotea del edificio contiguo, la casa profesa perteneciente a los jesuitas y anexa a la iglesia donde Carrero Blanco había ido a misa minutos antes. Junto a Carrero Blanco murieron el conductor y el policía que lo acompañaba. El policía se llamaba Juan Antonio Bueno Fernández y el conductor se llamaba José Luis Pérez Mojena. Quiscur dio la orden de detonación a Argala, el cual vigilaba la calle disfrazado de electricista. Al estallar la bomba, ambos huyeron a la calle contigua, Diego de León, donde a Chulo les esperaba en un auto listo para escapar. Cambiaron de vehículo en la calle Miguel Ángel y de ahí fueron a Alcorcón. Por cierto, en la calle Miguel Ángel, donde cambiaron de vehículo, se encontraba la escuela de policía. ¿Cómo es posible que nadie reparara en aquello? Al llegar al zulo que habían preparado para el no secuestro al final de Carrero Blanco en Alcorcón, Eva Forest proporcionó a los 3 terroristas etarras un camión que les llevaría al norte de España, a la provincia de Guipúzcoa, en Vascongadas, el País Vasco. Llegaron a la localidad de Fuenterrabía y desde ahí, y tras cruzar el río Bidasoa, cruzaban la frontera francesa y se refugiaban en Francia, país que durante muchísimos años sirvió de refugio a ETA. En un inicio, las autoridades españolas pensaron que la explosión había sido de gas. Entre los que creyeron esta primera versión o que difundieron esta primera versión se encontraba el ministro de Gobernación de España entonces, Carlos Arias Navarro, quien tiempo después del asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA, se convertiría, designado por Franco, en nuevo presidente del gobierno, con lo cual Carlos Arias Navarro fue uno de los principales beneficiados del asesinato de Carrero. Y lo curioso es que Carlos Arias Navarro era el encargado de la seguridad de Carrero. A las 11 de la noche de ese mismo 20 de diciembre de 1973 y en un comunicado en Radio París, en Francia, ETA asumió la autoría del atentado. En aquel comunicado, ETA afirmó que su objetivo era profundizar en las divisiones internas dentro del propio franquismo, entre el búnker y los llamados aperturistas del régimen. Días después, ETA realizó una rueda de prensa en el sur de Francia, en euskera y en francés, en la cual explicaron algunos de los pormenores de la planificación de la Operación Ogro. Las reacciones del propio Franco ante el atentado que acabó con la vida del que había sido durante muchos años su mano derecha fueron inquietantes, cuanto menos. Nada más ser informado por su médico personal, Vicente Gil, Franco dijo esta frase: estas cosas ocurren. En el funeral por Carrero, Franco se encontraba presente y lloró desconsoladamente ante la viuda de Carrero Blanco. Se dice que Franco llegó a decir: me han quitado el único hilo que me unía con la vida. Y se habló incluso de un bajón tanto físico como psicológico en el propio Franco después del asesinato de Carrero. También se dice que Franco le confesó a Torcuato Fernández Miranda, quien asumió provisionalmente la presidencia después del asesinato de Carrero hasta que fue nombrado Carlos Arias Navarro, que al régimen se le movía la tierra bajo sus pies. Durante la celebración del Consejo de Ministros posterior al asesinato de Carrero, Franco lo presidió y lloró delante de ellos por primera vez. En aquel consejo se decidió que póstumamente Carrero Blanco recibiera el título de duque, que ostentó su viuda con posterioridad. En el discurso de Navidad de Franco, emitido en Radio Televisión Española el 24 de diciembre de 1973, y en referencia al magnicidio, Franco dijo otra frase inquietante: no hay mal que por bien no venga. Todavía hoy
se hacen cábalas para tratar de analizar qué quería decir Franco con esta frase. Hubo temor en las filas de la oposición antifranquista a que sucedieran represalias contra ellos debido al magnicidio, principalmente contra el Partido Comunista de España, que durante toda la dictadura fue el líder y prácticamente único partido de oposición a la dictadura de Franco. Justo el día del atentado, el 20 de diciembre de 1973, se iba a iniciar el juicio del entonces llamado Proceso 1001, juicio contra los dirigentes sindicalistas del entonces ilegal sindicato comunista o afín al Partido Comunista de España, Comisiones Obreras. No obstante, a pesar de la tensión y de las amenazas a los procesados, el juicio se empezó a desarrollar esa misma tarde y los sindicalistas encausados no sufrieron daño físico alguno. Incluso el líder del Partido Comunista de entonces, Santiago Carrillo, en su exilio en Francia, fue telefoneado, siempre por testimonio del propio Carrillo, por Antonio García López, quien habló en nombre del general ya mencionado Manuel Díez Alegría con él, con el propio Carrillo, para asegurarle por parte del Estado español de que ningún militante comunista sufriría represalias por parte del régimen debido al magnicidio de Carrero Blanco. Evidentemente, esto indicaba que la propia dictadura franquista estaba ya pensando desde su núcleo en una posible evolución y que no había intención de escalar en la tensión política. Y que, por tanto, la dirección histórico-política de España en el futuro inmediato después del magnicidio estaba, a mi juicio, evidentemente clara, tanto por parte del franquismo como por parte del antifranquismo. Al funeral de Carrero Blanco, al que ya he dicho que asistió el propio Franco, asistió también el entonces príncipe y heredero a la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón. No hubo apenas representación de altos cargos internacionales, salvo dos significativos: el rey Hassan II de Marruecos y el vicepresidente de los Estados Unidos, entonces Gerald Ford, que fue sustituto de Richard Nixon en la presidencia del gobierno estadounidense después de que Nixon abandonara la jefatura del Estado. Ambos personajes, Gerald Ford y Hassan II, y por supuesto Richard Nixon, son fundamentales para entender el devenir de la política española en los años siguientes. La cuestión es que, y este es el motivo por el que hacemos este vídeo, si bien formalmente fue ETA la autora material del asesinato de Carrero, las especulaciones históricas sobre quién orientó a ETA a la hora de cometer ese magnicidio siguen vigentes. ETA hasta entonces era una banda terrorista activa pero menor. La versión oficial afirma a nivel historiográfico que Estados Unidos contaba con Carrero Blanco para pilotar una transición a la democracia en España y que o bien se contaría con él para hacerla o bien en el momento en que Juan Carlos de Borbón se convirtiera en rey y Carrero Blanco estuviese a sus órdenes porque Juan Carlos asumiría la jefatura no solo del Estado sino el mando máximo de las Fuerzas Armadas, el almirante Carrero le presentaría hipotéticamente su dimisión y dejaría hacer al futuro rey. Sin embargo, los claroscuros siguen ahí. El periodista José Manuel Martín Medem, que además es militante todavía hoy del Partido Comunista de España y por tanto nada sospechoso de justificación del régimen franquista, afirma lo siguiente al respecto. Cito a José Manuel Martín Medem: la CIA utilizó a ETA para asesinar en 1973 a Luis Carrero Blanco, el primer presidente del gobierno nombrado por el dictador Francisco Franco. La conexión de la CIA con ETA fue facilitada por el Partido Nacionalista Vasco. Un informe de los servicios secretos españoles asegura que el explosivo utilizado era C4, fabricado en Estados Unidos para el uso exclusivo de sus fuerzas armadas. Con el asesinato de Carrero, la administración Nixon eliminaba la oposición del almirante a la renegociación sobre las bases militares y a la entrada de España en la OTAN. Oposición a la OTAN inexistente realmente en Carrero Blanco, porque tanto Carrero como Franco querían que España entrara en la OTAN como estaba Portugal. Insisto, régimen, política y estructural e institucionalmente muy similar a la dictadura de Franco. Esta tesis la sostienen, entre otros, el historiador hispano-británico Charles Powell, que es profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU, director desde el año 2012 del Real Instituto Elcano y
miembro del Consejo de Europa de Relaciones Exteriores, think tank dedicado a la estrategia política exterior de la Unión Europea. Como vemos, Powell representa el establishment oficial, liberal y democrático capitalista de la España contemporánea, y también del ámbito internacional, burgués. Powell sostiene la versión oficial del magnicidio por parte de ETA de Carrero, que nadie la niega, pero niega implicaciones de la CIA y de Estados Unidos. No obstante, lo que sí está claro, como afirma Powell, es que ni Franco ni Carrero tenían intención de que España no estuviese en la OTAN. Justo al contrario, querían estar en la OTAN, pero bajo sus, entre comillas, propias condiciones. Pero sigamos con la versión de Martín Medem. Tras la reunión de Carrero con Kissinger, y cito a Martín Medem, también se cancelaba la amenaza de una colaboración del gobierno español con el francés para compartir la fabricación de armamento nuclear, y además aumentaba la necesidad que el príncipe Juan Carlos tenía del apoyo de Washington. Estados Unidos establecía las condiciones de lo que iba a ser su intervención para conducir la transición española después de la muerte de Franco. Martín Medem sostiene esta versión de los hechos, publicada en el número 59 de El Otro País, un medio afín a el marxismo en España, basándose en la extensísima obra de 834 páginas de la periodista española y miembro del Opus Dei Pilar Urbano. Esa obra se llama El precio del trono. Por cierto, este libro de Urbano dedica más de la mitad de su contenido a analizar los pormenores del asesinato de Carrero Blanco. Pilar Urbano, respecto a lo que Henry Kissinger sabía respecto a la organización del atentado terrorista que acabó con la vida de Carrero Blanco, afirma lo siguiente. Cito a Pilar Urbano. Kissinger tenía que saberlo porque, como presidente ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, no debía desconocer determinadas operaciones de alto calibre político si en ellas estaba incursa la CIA. El atentado era la utilización o dirección a distancia de unos elementos subversivos terroristas para ejecutar un magnicidio que fulminaría no solo a un jefe de gobierno, también al sistema autoritario que él encarnaba. La CIA había intervenido en distintas fases del proyecto, propuso el objetivo Carrero, reorientó a ETA para que su plan de secuestro fuese plan de eliminación, facilitó el hallazgo casual de un lugar desde donde cometer el atentado y puso el explosivo necesario. Explosivo que según Martín Medem era C4. Ese mismo año de 1973, Henry Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz, debido a la negociación de un alto el fuego en plena guerra de Vietnam. También fue nominado junto a Kissinger el vietnamita Le Duc Tho, el cual renunció a recibir el galardón. El Nobel de la Paz de Kissinger fue tremendamente polémico entonces. Incluso 2 miembros del Comité del Nobel en Suecia renunciaron a su cargo debido a el Nobel que Kissinger recibió. Pero, ¿qué más dice la versión de José Manuel Martín Medem y de Pilar Urbano que contradice la versión oficial sobre el magnicidio de Carrero? De nuevo cito a Martín Medem. La CIA intervino en el asesinato de Carrero y Estados Unidos apadrinó al rey Juan Carlos para conducir la transición imponiendo sus intereses. Pero la versión de Urbano añade la supuesta responsabilidad personal de Kissinger y nos hace plantearnos la pregunta imprescindible. ¿Por qué una periodista del Opus Dei, bien relacionada con la familia real y con la política estadounidense, denuncia de manera contundente la implicación de la CIA en el asesinato de Carrero y la intervención de Estados Unidos para diseñar y manejar la transición con la complicidad de la monarquía? Según Martín Medem, Pilar Urbano coincide plenamente en su investigación con las memorias de otro personaje importante de la inteligencia y del ejército español de aquel tiempo, cuyo nombre es Manuel Fernández Monzón Altolaguirre, que era el enlace entre la CIA y la inteligencia franquista en la época de la dictadura tardía. Y ahora cito a Fernández Monzón. No es verdad todo lo que se ha dicho de la transición, como eso de que el rey fue el motor del cambio. Ni Suárez ni él fueron motores de nada, solo piezas importantes de un plan muy bien diseñado y concebido al otro lado del Atlántico. Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA. A los norteamericanos solo les hemos interesado por nuestra posición estratégica. Estados Unidos quería tener la seguridad de que, con el final del franquismo, aquí no iba a pasar nada que estuviera fuera de su control. Los ejecutantes del atentado contra Carrero son etarras, eso está claro. Pero, ¿quién lo pone en marcha? Quizá alguien pensó en la CIA que Carrero podía ser un obstáculo y era mejor suprimirlo.
Urbano y Martín Medem dan información muy interesante y relevante para poder entender cómo se organizó el atentado que acabó con la vida de Carrero, en el cual supuestamente y según ellos la CIA tuvo un papel fundamental. En un hotel de Madrid el 14 de septiembre del año 1972, poco más de un año antes del magnicidio que acabó con la vida de Carrero, Argala, el terrorista etarra, recibió un mensaje sin remitente y se lo entregó en persona un desconocido. El mensaje estaba mecanografiado dentro de un sobre y en él se informaba del recorrido de casa al trabajo que todas las mañanas realizaba Carrero Blanco. Como vemos aquí hay una contradicción con la versión que se presenta en la obra de Eva Forest, Operación Ogro. Y también en esa nota mecanografiada se informaba de la poca seguridad que Carrero Blanco llevaba siempre. Por tanto, según Martín Medem y Pilar Urbano, Eva Forest nunca recibió información alguna de manera directa, sino que la recibió el propio terrorista Argala. Otro de los miembros de ETA que se incorporó en aquel tiempo a la banda terrorista fue Ezquerra, que provenía de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, los cuales, según Martín Medem y Pilar Urbano, tenían entonces y todavía tienen una relación muy fluida con la inteligencia tanto estadounidense como británica. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco fue el puente entre la CIA y ETA. El jefe militar de ETA entonces, Eustaquio Mendizábal Benito, alias Chiquia, se opuso a cambiar el secuestro por un magnicidio. Pero un informante de ETA, la propia policía española, permitió en una emboscada acribillar a balazos y matar a Chiquia. Gracias a una llamada anónima, el comando etarra, que acabó con la vida de Carrero, pudo alquilar un almacén cerca del lugar donde cometieron el magnicidio. Siempre según la versión de Pilar Urbano, el juez Luis de la Torre Arredando manejaba entonces el sumario del caso, pero se le fue arrebatado para ser entregado a jurisdicción militar. En aquel informe, y siempre según versión de Pilar Urbano, se relata que los restos de explosivos encontrados en el cráter que dejó el estallido del coche de Carrero no fue el supuesto material utilizado para el atentado, dinamita. Hoy todavía este informe, este peritaje, sigue siendo materia reservada. Y en ese informe es donde se afirma lo que he dicho del C4, un explosivo que, a diferencia de la dinamita, era el utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en sus misiones internacionales. El C4 era un explosivo de uso exclusivo de los Estados Unidos de Norteamérica. En un momento en que los etarras dejaron el sótano sin vigilancia, supuestamente, y según estas versiones de estas personas que estoy diciendo, la CIA cambiaría, digo supuestamente, la dinamita por C4. Por cierto, en la reunión entre Kissinger y Carrero también se encontraba el entonces jefe de operaciones exteriores de la CIA, William Nelson. Y aquí viene el meollo de la cuestión, que es geopolítico y que ya he nombrado, y tiene que ver con Francia. Entonces, en el año 1973, Francia estaba gobernada por Georges Pompidou, el sustituto de De Gaulle, en la jefatura del Estado después del mayo del 68, que fue el que acabó con el gaullismo. Sobre el mayo del 68 creo que habría que dedicar un vídeo también. El caso es que en la reunión entre Kissinger y Carrero, este le dijo a Kissinger que si España no entraba en la OTAN, siendo todavía dictadura, y esto es algo que molestaba mucho al franquismo por lo que ya he comentado sobre Portugal, entonces España aceptaría una propuesta que venía de Francia y que consistía en compartir la fabricación de armamento nuclear entre España y Francia. A esto hay que añadir que Carrero Blanco quería cambiar la utilización de las bases militares españolas por parte de Estados Unidos, y que Carrero Blanco quería firmar con Estados Unidos un acuerdo bilateral de defensa. Además, en aquella reunión, y siempre según Pilar Urbano, Carrero entregó a Kissinger un informe elaborado por la Junta de Energía Nuclear Española, que era también la que impulsaba el proyecto Islero, antes mencionado, y en el cual se detallaban los yacimientos de uranio en territorio español, y también la tecnología francesa que se estaba implementando en España para poder explotar ese uranio. En la central nuclear de Valdellos, en Cataluña, el franquismo pretendía producir plutonio para ser una potencia nuclear. Y todo eso venía, siempre según Pilar Urbano, en aquel informe que Carrero Blanco presentó a Kissinger. El entonces subdirector de la CIA, Vernon Walters, también se encontraba en aquella reunión, entre otras cosas porque era el intérprete que traducía lo que se decían Kissinger y Carrero Blanco. Walters fue taxativo a la hora de entregar un mensaje personal de Richard Nixon al propio dictador Franco, el cual era el siguiente: sin democracia no puede España estar en la OTAN, y con democracia pueden no querer estar en la OTAN.
hay que reforzar el estatuto de nuestra presencia de Estados Unidos en sus bases. Nixon entonces planteó a Franco dos opciones: o entronizar a Juan Carlos de Borbón en la jefatura del Estado y quedarse Franco con la jefatura de las Fuerzas Armadas, o nombrar a un presidente del gobierno que sintonizara con Juan Carlos de Borbón, con los planes y programas de Juan Carlos de Borbón. Esto ocurrió antes del nombramiento de Carrero como presidente del gobierno. Y entonces, en contestación a lo que Nixon, a través de Vernon Walters, le indicó a Franco, Franco nombró a Carrero Blanco presidente del gobierno. El tema era que, sin Carrero Blanco, habría bases militares españolas al servicio de Estados Unidos. Y habría entrada de España en la OTAN si España era una democracia. Con Carrero no habría nada de eso. Y además, España podría tener la bomba atómica. Por tanto, el precio de la democracia en España exigía tres cosas. 1. Democratización de España dirigida por Estados Unidos. 2. Monarquía de Juan Carlos I dirigida por Estados Unidos. 3. Impedir que España tuviese la bomba atómica. Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe, tenía la intención de estrechar aún más las relaciones de España con Estados Unidos. ¿Y cómo consiguió Juan Carlos de Borbón ser rey? Según Pilar Urbano, en 1968, un año antes de su designación como sucesor de Franco en la jefatura del Estado, designación que hizo el propio Franco, a instancias de Carrero Blanco, como he dicho al principio de este vídeo, hubo tres instituciones que ya indicaron la necesidad de que Juan Carlos de Borbón fuera jefe de Estado en España. Una de esas instituciones es el think tank estadounidense Council of Foreign Relations, en español Consejo de Relaciones Exteriores o Consejo de Relaciones Internacionales. Sobre el Council of Foreign Relations hablé en mi vídeo sobre qué es Occidente en referencia a uno de sus ilustres pensadores, de sus ilustres teóricos, el fallecido politólogo estadounidense y autor del choque de civilizaciones, Samuel Huntington. El vídeo sobre qué es Occidente lo dejo abajo en la descripción. La segunda institución que indicaba la necesidad de que Juan Carlos de Borbón fuera rey de España fue el Club Bilderberg, los cuales además querían hacer un seguimiento a Juan Carlos, una vez que fuera rey, en sus primeros 5 años de mandato. Y la tercera institución fue la Comisión Trilateral, formada por grandes burgueses de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón. La fundación de la Comisión Trilateral fue a instancias del gran burgués estadounidense David Rockefeller, el cual se fue del Club Bilderberg para formar la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral se unió a estas pretensiones del Club Bilderberg y del Council of Foreign Relations años después, en 1973. El año que fue asesinado Carrero Blanco. Y se unió precisamente también para apoyar el liderazgo de Juan Carlos de Borbón como nuevo jefe de Estado en España, que liderara la transición de la dictadura franquista a la democracia liberal burguesa avanzada. Tras el crimen, un representante diplomático de Estados Unidos le dijo a un homólogo español la siguiente frase: no quiero que suene brutal, pero un estorbo menos para la apertura de España, y por deplorable que sea un asesinato, lo cierto es que ETA nos ha hecho un gran favor. Además del libro de Pilar Urbano, del libro de Charles Powell y del artículo de José Manuel Martín Medem, para poder profundizar en estas cuestiones recomiendo los dos siguientes libros: La CIA en España, de Alfredo Grimaldos, y Soberanos e Intervenidos, de Joan Garcés. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más. Y por supuesto, gracias a los que apoyan económicamente mi canal, tanto la gente de PayPal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.